Las mujeres en todo el mundo son la víctima más frecuente de violencia, abuso, hostigamiento y acoso sexual. La violencia ha sido socialmente construida y se piensa que tiene su origen en el establecimiento de una sociedad cimentada en relaciones jerárquicas. Por ello se le ha tolerado, se le ha naturalizado y hasta justificado para resolver conflictos o bien como medio para el mantenimiento y continuidad del orden impuesto. Hoy en día la violencia forma parte de nuestra vida cotidiana. Imágenes, videos son cada vez más fácil y más frecuente de ver en los medios de comunicación, lo que hace que se le considere un componente inevitable de la vida cotidiana. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Hay una forma de violencia que se origina dentro de una sociedad clasista e impositiva, dividida por el género, que promueve la jerarquización del sexo masculino sobre el femenino, tolerando y naturalizando así la violencia contra las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Esta definición incluye la vida privada, lo que se extiende al ámbito de la interacción familiar y el ámbito laboral. Más recientemente se ha adoptado otra definición que la definen como la violencia contra las mujeres: todo acto de fuerza física o verbal, coerción o privación amenazadora para la vida dirigida al individuo, mujer o niña, que cause daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la subordinación femenina. La violencia contra las mujeres es el resultado, en la mayoría de los casos, de una conducta aprendida, consciente y orientada, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia contra la mujer es un instrumento de dominación para imponer y afianzar el poder de los hombres y conseguir la subordinación del sexo femenino. En México, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en el 2008, artículo 6, reconoce diferentes tipos de violencia contra la mujer, como son la violencia psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos y feminicidio son los principales tipos. En México, la violencia sexual contra las mujeres ha sido conceptualizada como toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias,
violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer. Definición en la que se incluyen referirse a ella con palabras como mi amor, bonita, preciosa, entre otras, lo que ya cimenta una conducta de acoso sexual cuando no hay aceptación por parte de la persona afectada. La violencia sexual se manifiesta en varias formas e intensidades. Va desde el acoso y hostigamiento sexual hasta su expresión más grave, que es la violación y el feminicidio. Estas conductas de violencia sexual provocan en las afectadas sentimientos de desagrado como humillación, molestia, depresión, poca satisfacción personal. En algunos casos puede provocarse sentimientos de culpa en las personas afectadas. El hostigamiento sexual se trata de una conducta no recíproca basada en el sexo que afecta la dignidad del individuo y resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. El rechazo o sumisión a esa conducta se emplea como base para una decisión que afecta algún área de la vida de la víctima, situación que tiene origen en relación de subordinación laboral o escolar. El hostigamiento se cobija en una relación jerárquica de autoridad y subordinación que se produce entre el acosador y quien es acosado o acosada. Por ello, la ley destaca que se trata de un acto de poder, el cual viene dado por el abuso de la autoridad en la creación de ambientes o situaciones que obligan a la persona acosada a soportar el asedio de la persona hostigadora. Por otro lado, en el acoso sexual no existe subordinación, sí hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y riesgo para la víctima. Los comportamientos que se califican como acoso sexual son físicos, que incluyen tocamientos, acercamientos innecesarios, los comportamientos verbales que incluyen comentarios y preguntas sobre el aspecto, estilo de vida, orientación sexual y comportamientos no verbales, como silbidos, gestos de connotación sexual, exposición de objetos pornográficos. Ambas conductas consisten en insinuaciones o comportamientos verbales o físicos de índole sexual indeseados para quienes la reciben. Según la Ley General de Acceso de la Ley de la Mujer para el Acceso a una Vida Libre sin Violencia, la diferencia entre acoso y hostigamiento es muy sutil. El acoso se suscita en diferentes espacios, sea en escuelas, las familias, en el transporte público o en el trabajo, y opera de manera horizontal entre personas de jerarquías homólogas o de parte de alguien que ocupa una posición menor a la persona acosada, mientras que el hostigamiento sexual opera de manera vertical y se ejerce de parte de un superior jerárquico que utiliza su posición o cargo para obtener alguna satisfacción a través de ofrecimientos, amenazas relacionadas con la situación laboral de la persona subalterna. Cabe aclarar que tanto el acoso como el hostigamiento son delitos tipificados en los ordenamientos jurídicos de nuestro país y que por lo tanto son conductas que acreditan diferentes sanciones. El hostigamiento y el acoso sexual se manifiestan mediante conductas que violentan los límites personales en relación al contacto físico y la sexualidad.
la cual es un ámbito íntimo y personal que debe ser compartido mediante la aceptación expresa y consciente de cada persona. La no reciprocidad de las conductas sexuales, subrayar que justamente el hostigamiento sexual consiste en el acorralamiento y fastidio que implica la demostración unilateral de deseos sexuales de una persona hacia otra, y las consecuencias del hostigamiento sexual, las cuales pueden tener efectos discriminatorios para quienes lo padecen. Recordemos que la discriminación es todo acto que denote distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, género, edad, preferencia sexual o abuso del poder, y que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. El hostigamiento y acoso sexual tienen en común el desconocimiento del marco legal que protege a la mujer, así como una falta de cultura de la denuncia. Esto provoca silencio y un encubrimiento por parte de las víctimas, lo que da como resultado que se minimice o incluso se oculte el delito. Actualmente persisten en nuestra sociedad creencias socioculturales que son erróneas sobre su causalidad en ocasiones, generando que las víctimas se sientan culpables y temerosas de sufrir una violación, afectación en su entorno laboral o social, lo cual deriva en el desarrollo y aplicación de estrategias de evitación para eludir una victimización y autoprotección, cuya función primordial es protegerse de alguna victimización criminal o de sus consecuencias. Esta violencia tiene un vínculo estrecho con el ejercicio desigual del poder, donde la mayoría de las mujeres quedan en desventaja con respecto a los hombres. En el México actual, la violencia contra las mujeres forma parte del sistema patriarcal desventajoso en el que vivimos, en el que se busca culpabilizar a la víctima, minimizar el impacto psicológico de la agresión y justificar al perpetrador, lo que se traduce en tolerancia hacia agresiones sexuales que repercuten en el medio de las víctimas a ser culpabilizadas por la agresión sexual sufrida o en la incapacidad por reconocer lo ocurrido como una agresión. Está demostrado que las estudiantes son mayormente acosadas por compañeros estudiantes, así como individuos ajenos a la institución, profesores y trabajadores de las instituciones educativas. Todo esto exige la atención de las redes de apoyo familiar, así como autoridades educativas y autoridades del Estado para la aplicación de estrategias y sanciones que brinden apoyo a las víctimas en un Estado de Derecho que tenga como finalidad la erradicación de la violencia sexual hacia la mujer en todas sus formas, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La violencia sexual contra la mujer forma parte de nuestra vida cotidiana, se manifiesta en miradas incisivas, comentarios referentes a la apariencia física, tocamientos innecesarios que, a pesar de ser desagradables y molestos, en algunos casos son tolerados para evitar una agresión mayor. Este tipo de violencia se produce en un contexto social que promueve la subordinación de las mujeres frente a los varones, generando estereotipos y roles que animan una conducta activa en los hombres y una pasiva
en las mujeres, traduciéndose en la permisión social de diversas intromisiones que invalidan la dignidad social de la mujer. Se estima que en todo el mundo 1 de cada 5 mujeres será víctima de violación o de intento de violación a lo largo de su vida. 1 de cada 3 habrá sido golpeada o obligada a entablar relaciones bajo coacción o maltratada de otra manera, por lo general por un miembro de su familia o un conocido. La violencia por motivos de género genera un costo para las mujeres, sus hijos, sus familias y sus comunidades, provocando un obstáculo sustancial para reducir la pobreza, favorece y perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que impacta severamente a la familia inicialmente, a la sociedad y eventualmente retrasa el desarrollo económico por el costo generado en mayores gastos de atención de la salud, demandas ante los tribunales, denuncias policiales, dificultades en la escuela, pérdidas a nivel educacional por abandono de los estudios y afectación en el ámbito laboral, con disminución en la productividad por pérdida de días de trabajo. Los efectos de la violencia también pueden alcanzar a futuras generaciones. Los niños que han sido testigos de abuso y que fueron víctimas suelen padecer daños psicológicos duraderos, y en determinadas instancias existe la tendencia de repetir dichas agresiones por motivos socioculturales o bien como venganza. La violencia por motivos de género es tal vez la violación de los derechos humanos más generalizada y más tolerada socialmente. La violencia es una experiencia traumática para cualquier hombre o mujer, pero la violencia por motivos de género es infligida preponderantemente de hombres hacia mujeres y niñas. Esto refleja y refuerza la falta de equidad entre hombres y mujeres y afecta la salud y la dignidad, la seguridad, la autonomía de sus víctimas. Con frecuencia, quienes perpetran esos actos no son castigados. Cada año centenares de miles de mujeres y niñas son objeto de trata y esclavitud, y muchos millones más están sujetas a prácticas nocivas. La violencia mata y discapacita a una cantidad de mujeres de 15 a 44 años, superior al número de mujeres víctimas de cáncer. El número de mujeres que ven afectada su salud por la violencia, transmisión de infecciones sexuales, feminicidios, violaciones, es superior a las víctimas de accidentes de tránsito. Las consecuencias de la violencia por motivos de género en la sociedad son devastadoras. Las supervivientes suelen padecer a lo largo de toda su vida trastornos emocionales, problemas de salud mental y mala salud reproductiva. También corren mayor riesgo de infectarse con el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un problema social tan grave que ha llamado la atención de la comunidad internacional, y hoy en día reconoce que la violencia por motivos de género es una violación de los derechos humanos cuyas raíces nacen de la condición de subordinación de la mujer. La violencia por motivos de género puede ser infligida por compañeros íntimos, por miembros de la propia familia, conocidos o extraños. La eliminación de la violencia por motivos de género es una condición fundamental
para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de la mujer. El término abarca la violencia doméstica, las formas de maltrato sexual y psicológico y las prácticas nocivas, entre ellas la mutilación genital. También incluye la selección prenatal en función del sexo del feto y el infanticidio femenino, manifestaciones extremas del bajo valor social asignado a las niñas. La violación sistemática utilizada cada vez más como instrumento de terrorismo durante conflictos armados ha impulsado la aprobación de importantes acuerdos internacionales para proteger a las mujeres y castigar a quienes perpetran esos delitos. La violencia doméstica, la que ocurre en el hogar, es la forma más común de violencia por motivos de género. En el mundo, las mujeres que sufren de violencia doméstica van de un 10% hasta un 69%. En aproximadamente una cuarta parte de los casos también ocurre abuso sexual. La violencia sexual puede incluir intimidación física y psicológica, propuestas sexuales rechazadas o actos sexuales no deseados, violación por parte de novios, esposos y chantaje. Se puede valer de la fragilidad financiera, amenazas de despido, imponiendo explotación en el trabajo y ofreciendo alimentos o albergue a cambio de relaciones sexuales. Denegar la protección con anticonceptivos es una forma de violencia sexual. Aun cuando las mujeres víctimas de abuso viven aterrorizadas, muchas están atrapadas por el temor a la desaprobación o las represalias por parte de la familia y la comunidad. Se han realizado estudios en países industrializados que muestran que una cantidad sustancial de homicidios, entre 40 y 70% de las mujeres víctimas de asesinatos fueron asesinadas por su compañero cuando la mujer trata de romper la relación o poco después. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en el informe del 2005 sobre trata de personas, estima que cada año entre 600,000 y 800,000 personas son objeto de trata para trabajo forzado y en su mayoría para la explotación sexual comercial. La trata de seres humanos, la mayor trata de esclavos en la historia, es una de las empresas ilegales de crecimiento más acelerado en el mundo. De esas 600,000, 800,000 personas, 80% son mujeres y niñas, incluso la mitad es menor de edad. Se estima que hay unos 2 millones de niños, mayormente niñas, que son esclavos sexuales en la industria comercial del sexo, que obtiene ingresos de muchos millones de dólares. El alarmante aumento en la trata de personas entre varios países con fines sexuales impulsó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a aprobar un protocolo a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada a fin de proteger a las mujeres y los niños. En 2005, el Consejo de Europa también adoptó una convención sobre la trata de seres humanos. El número de países que han aprobado leyes y políticas sobre este problema va en aumento. Las mujeres jóvenes y las adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia
En todo el mundo, casi 50% de todos los ataques sexuales son perpetrados contra niñas de 15 años o más jóvenes. Grandes cantidades de mujeres jóvenes informan que su primera experiencia sexual ocurrió bajo coacción. Las relaciones sexuales forzadas son especialmente frecuentes en los casos de matrimonio en la infancia. Las mujeres que alguna vez han sido objeto de abuso sexual tienen más probabilidades de sufrirlo nuevamente. El 60% de las mujeres cuya primera experiencia sexual fue forzada experimenta violencia sexual más adelante en la vida. Los efectos del abuso sexual y el incesto durante la infancia en el comportamiento sexual y la salud reproductiva pueden persistir por toda la vida. Las adolescentes que han sido objeto de abuso tienen más posibilidades de quedar embarazadas tempranamente y de someterse en forma reiterada al aborto, así como de contagiarse con infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las niñas, adolescentes y las jóvenes son el principal blanco de los tratantes y de los grupos armados durante los conflictos. Además, están sujetas a prácticas nocivas, a matrimonio en la infancia. En algunos países persiste la mutilación genital femenina, la violencia contra la mujer. En la mayoría de las ocasiones queda oculta por una cultura de silencio. La violencia no se denuncia debido a la vergüenza, el estigma y el temor a la venganza. Todavía, a pesar de todos los adelantos tecnológicos con los que contamos, hoy en día es frecuente que se culpe a las mujeres por la violación que han sufrido y por acarrear deshonor a sus familias. La Organización Mundial de la Salud comprobó que entre 20 y 70% de las mujeres entrevistadas en una investigación multinacional estaban mencionando por primera vez en la vida el abuso que habían sido objeto. Una de las razones de las que las mujeres guarden silencio es que en muchas sociedades la violencia contra la mujer se acepta como un aspecto normal de las relaciones de género. Todavía en nuestros días, en algunas comunidades de México, la mujer tiene arraigada la creencia de que los malos tratos a las esposas pueden justificarse por razones como negarse a tener relaciones sexuales o no preparar la comida a tiempo. Actualmente en México algunas niñas y niños piensan que la víctima de un ataque sexual es culpable, incluso podría haber provocado el ataque. La dependencia financiera, la condición social subordinada y la falta de derechos jurídicos y de servicios de asesoría jurídica limitan en muchas sociedades la posibilidad de las mujeres de protegerse a sí mismas o de abandonar situaciones abusivas. Las mujeres víctimas de abuso tienden a estar aisladas y a no involucrarse en la interacción social o actividades para la obtención de ingresos que podrían darles la opción de poner fin al abuso. Las perspectivas de sufrir privaciones pueden atraparlas a ellas y a sus hijos en situaciones abusivas. Una forma de violencia es privar a la familia de medios de supervivencia o de seguridad financiera o dañar los bienes o los negocios. No obstante, rara vez
hay un reconocimiento jurídico de este tipo de intimidación. Aún cuando existan las leyes contra la violencia por motivos de género, hay casos en que se aplica y el sistema jurídico no los apoya. A veces esos sistemas jurídicos vuelven a victimizar a las mujeres. Las leyes por violencia de género dejan importantes lagunas entre la intención y la realidad a la que se enfrenta la sociedad actual. En el proyecto del milenio de las Naciones Unidas se afirma la protección contra la mujer, especialmente para las niñas y las mujeres, es un derecho básico y esencial para poder tener una vida productiva. La violencia por motivos de género coarta directamente el logro de los objetivos de desarrollo del milenio relativos a la igualdad entre hombres y mujeres y la autonomía de la mujer, la salud y la mortalidad de niños y madres, así como la lucha contra la infección del VIH. La violencia por motivos de género representa un obstáculo para la plena participación de las mujeres en la vida social, económica y política, porque puede afectar el nivel educacional, ya que las víctimas de violencia de género en promedio abandonan la escuela. La violencia contra la mujer afecta la salud reproductiva y el buen curso del embarazo. Entre sus consecuencias destacan embarazos no deseados, abortos realizados en malas condiciones, mortalidad derivada de la maternidad, abortos espontáneos, nacimientos de niños muertos, demora en la atención prenatal, trabajo de parto y parto prematuro, lesión fetal y bajo peso al nacer, así como infecciones de transmisión sexual. La violencia brutal, como la que ocurre en situaciones de conflicto armado, puede causar fístulas, perforaciones de los órganos sexuales y otras lesiones severas. Las consecuencias físicas de la mutilación genital son dolor intenso, hemorragias, choques, dispareunia, riesgo de infección por el VIH y otras infecciones por el uso de instrumentos no esterilizados, inflamación pélvica crónica, incluso la muerte. Entre los efectos psicológicos figuran ansiedad, depresión. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres es víctima de abuso durante el embarazo, lo que pone en peligro a la madre y al niño. Existen defunciones durante el embarazo que se atribuyen a la violencia doméstica. La violencia durante el embarazo cuatriplica el riesgo de bajo peso al nacer y duplica el riesgo de abortos espontáneos. En la actualidad, un número muy grande de mujeres se someten a abortos realizados en malas condiciones, lo que es causa importante de defunción materna, decidiendo poner fin al embarazo en forma electiva por haber sido víctima de abuso. Los servicios de salud reproductiva ofrecen un ámbito estratégico de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. La visita a un centro de salud reproductiva puede ser la única oportunidad de recibir ayuda de que dispone una mujer para recibir servicios múltiples para la atención en casos de crisis, que pueden ser servicios de índole médica y jurídica, tanto dentro como fuera del sector salud. Las mujeres y las niñas pobres suelen ser más vulnerables a la violación, posiblemente debido a que residen en vecindarios más peligrosos. Lo mismo ocurre
con los desplazamientos hacia el lugar de trabajo y hacia la escuela. La violencia por motivos de género afecta a las mujeres de todas las clases sociales. La pobreza y la falta de educación son factores de riesgo adicionales. El elevar los niveles educacionales puede contribuir a prevenir la violencia, ampliando los medios de acción de las mujeres jóvenes. Los programas educacionales de calidad también sirven como vehículo para sensibilizar a los hombres jóvenes con respecto a los derechos de la mujer. En México se ha implementado una estrategia de protección a la mujer como autobuses de mujeres y vagones del sistema de transporte colectivo Metro exclusivos para mujeres. Con el paso del tiempo, cada vez más países han puesto en práctica y formulando planes nacionales de acción sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, por medio de promotores de derechos de la mujer y los organismos internacionales han trabajado para promover una cultura de tolerancia nula contra la violencia hacia la mujer. También están adoptando leyes sobre diversas modalidades aplicables a la violencia por motivos de género. La violencia por motivo de género es un problema de múltiples dimensiones que requiere una respuesta multidisciplinaria. Requiere de centros de asesoramiento jurídico, requiere de asesoramiento a la familia para fortalecer redes de apoyo con la finalidad de la detección oportuna de acoso por familiares, violencia o acoso dentro del matrimonio, en la infancia, violación y abuso en sus diferentes formas. Son imprescindibles los servicios jurídicos en casos de violencia y con esto la aplicación sin excepción de las leyes en forma firme y más estricta por parte del Estado. Es de suma importancia difundir información jurídica en un lenguaje fácilmente comprensible para dar a conocer a la población y sobre todo a las mujeres de todas las edades en riesgo, incluyendo a los posibles agresores, estén informados de los derechos y de las sanciones que estipula la ley. Es imperante la capacitación a oficiales de policía, procuradores de justicia, abogados, personal médico, servidores públicos, para que tengan mayor sensibilidad de género cuando intervienen en casos de violencia doméstica. Se ha demostrado que al fortalecer el apoyo a los derechos de la mujer en materia de violencia de género, se produce un aumento sustancial en el número de casos de violencia doméstica denunciados a las autoridades. En la lucha para la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer, se debe de concientizar a todos los hombres y todos los niños varones. Deben asumir responsabilidades a fin de eliminar la violencia contra la mujer con cero tolerancia. Deben participar todos para oponerse en forma constante, día a día, a la violencia de género en todas sus formas. Crear en todos los integrantes de la sociedad, hombres, mujeres, niños y niñas, una conciencia social de no cometer nunca actos de violencia contra la mujer, ni tolerar, ni permanecer silenciosos cuando estos ocurren, como forma de vida en todos los ámbitos de la sociedad, dentro de la familia, en las escuelas, en el área de trabajo. Es indispensable cumplir cabalmente políticas y marcos jurídicos que aborden la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos, de un ámbito penal en el caso de lesiones,
violación o feminicidio y reconocer este fenómeno como un problema prioritario de salud pública. Empoderar a las mujeres quiere decir la inclusión de la mujer en el sector laboral, en el sector social, gubernamental, es decir, hacer partícipe a la mujer dentro de todos los aspectos de la sociedad, abolir la discriminación, hacer efectiva la igualdad de derechos humanos, laborales, así como brindar las mismas oportunidades de educación, de desempeño social y de crecimiento laboral. En la búsqueda de una fórmula para la creación de una economía más fuerte, alcanzar los objetivos de desarrollo y sustentabilidad tanto social como económica que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y en términos generales de la sociedad, es fundamental que la mujer participe plenamente en la vida económica en todos sus sectores. Las investigaciones recientes demuestran que la diversidad de género ayuda a las empresas a mejorar sus resultados al permitir la inclusión del talento, las aptitudes y la energía de las mujeres en todos los niveles de la actividad en materia de desarrollo económico del país.